Mi nombre es Louise, y este año cumpliré 34 años. Después de terminar la universidad, conseguí un trabajo en una gran empresa que la mayoría de la gente reconocería. El sueldo era bueno, incluso para alguien que apenas comenzaba. Pero tenía una desventaja: tenía que viajar por trabajo casi la mitad del mes y a menudo trabajaba hasta tarde en la noche y los días festivos. Era un trabajo difícil, pero me sentía realizada. Cuando cumplí 28 años, me ascendieron a jefa de mi departamento, lo cual fue un ascenso rápido, especialmente para una mujer. Hace 4 años, me casé con mi novio, Brian, con quien había estado saliendo durante 2 años. Nos conocimos a través de un amigo en común. En realidad, no estaba interesada en salir con alguien, pero mi amigo estaba preocupado por mí y nos presentó. Nunca sentí la necesidad de casarme y estaba contenta con la idea de permanecer soltera. Pero Brian dejó claro desde el principio que quería casarse pronto y tener hijos, creyendo que sería más fácil criarlos mientras éramos más jóvenes. Yo no quería tener hijos, y la idea del matrimonio me parecía extraña ya que no nos conocíamos bien. Además, acababa de ser ascendida y no podía imaginarme lidiando con el matrimonio y un embarazo en ese momento. Cada vez que Brian mencionaba el matrimonio, yo suavemente le decía: estás apresurando las cosas, necesitamos conocernos mejor. El matrimonio no se trata solo de nosotros. Entonces, Brian sugirió: de acuerdo, casémonos después de 2 años de salir juntos. Para entonces, nos conoceremos bien, ¿verdad? Pensé que no llegaríamos a los 2 años, pero lo hicimos, y eventualmente nos casamos. Durante nuestra relación, Brian fue leal, no jugaba y me trataba con amabilidad. Era trabajador y dedicado a su trabajo, pero su fuerte ego era algo que siempre me molestaba un poco. Cuando un superior en el trabajo señalaba algo a Brian, él llegaba a casa y se desahogaba, diciendo: lo hice porque pensé que era lo mejor, pero actúan tan mandones, no necesito que me digan qué hacer. Cuando lo escuchaba atentamente, estaba claro que lo estaban señalando por errores, pero él simplemente no podía manejar ser criticado, ya fuera por un superior o no. Cuando decidimos tener una cena con ambas familias para presentarlas, Brian eligió un restaurante que cobraba más de $200 por persona y me pidió que pagara la mitad. Como era tan caro, sugerí un lugar más asequible, pero Brian insistió: esto es importante. Si elijo un restaurante barato, pensarán que soy tacaño. No escuchó mi sugerencia. Si era tan importante para él, pensé que él debería cubrir el costo él mismo, pero él dijo: no puedo pagar por 8 personas con mi salario, quizás 3 como máximo, así que por favor cubre los otros 5. Al final, me pidió que pagara más de la mitad. Teníamos 4 personas de cada familia, sumando un total de 8. Brian estaba insistiendo en un restaurante caro, aunque ni siquiera podía cubrir el costo para su propia familia. No estaba contenta con este plan, y me sentía aún más desconcertada cuando les dijo a todos en la cena: no se preocupen por la cuenta de hoy, yo me encargaré de todo. Todos parecían contentos, así que decidí dejar que él tomara la iniciativa en esta situación, aunque tuve que morderme la lengua. Mirando atrás, creo que cometí un error. Lamento no haber cancelado mi matrimonio con Brian, un hombre tan lleno de sí mismo. Después de casarnos, la actitud de Brian hacia mí cambió por completo. Comenzó a hablarme de manera condescendiente todo el tiempo. Antes de casarnos, sabía que yo estaba ocupada con el trabajo y prometió ayudar con las tareas del hogar. Pero una vez casados, empezó a decir cosas como: ¿qué pensarán los vecinos si ven a un hombre colgando la ropa? Además, las tareas del hogar son trabajo de una mujer. No, yo estoy trabajando duro afuera, así que déjame relajarme en casa. Nunca movió un dedo para ayudar, sin importar cuán ocupada estuviera yo. Era frustrante porque no podía creer que pensara que a la gente le importaría si veían a un hombre haciendo la colada. Estaba harta de su actitud autoritaria, pero no me importaba hacer las tareas del hogar, así que lo toleré. Lo que realmente me molestó fue el hecho de que Brian estaba dando dinero a sus padres, aunque eran agricultores. Parecían estar pasando por dificultades económicas. Parecía que nunca habían ganado mucho dinero en el pasado. Y ahora, acercándose a los 70 años, la agricultura se estaba volviendo aún más difícil. Por eso, llamaban a Brian a menudo, pidiéndole que les enviara dinero. Al principio, pensé que no podía evitarse, ya que estaban pasando por dificultades, pero dentro de los 6 meses de casarnos, Brian comenzó a dar todo su salario a sus padres. No contribuía con ningún dinero para nuestros gastos de vida. Una vez le dije: esto es demasiado. Es ridículo que yo tenga que cubrir todos los gastos con mi salario solamente. Pero Brian respondió: ¿cómo puedes decir tal cosa cuando mi familia está en problemas? Ellos son tu familia también. Además,
Tú ganas más dinero que yo, así que deberías poder manejarlo bien. No me escuchaba. Cuando hablaba con sus padres por teléfono, Brian siempre decía, está bien, yo me encargo con mi salario. No dejaré que ella diga nada al respecto. Parecía que solo estaba enviando una parte de su salario, pero en realidad, les estaba dando todo. No le quedaba dinero para sí mismo y hasta empezó a pedirme dinero para sus gastos, diciendo, ¿me puedes dar unos $200? Me di cuenta de que no podíamos seguir así que le sugerí a Brian, vamos a establecer un límite mensual sobre cuánto enviamos a tus padres, y tú necesitas resolver cómo cubrir tus propios gastos de comida. Brian siempre estaba de acuerdo, diciendo, entendido, lo haremos, pero seguía enviando todo su salario a sus padres. Esto era algo que simplemente no podía soportar. Un día, tuve que irme por un viaje de negocios de 2 semanas. Cuando le conté a Brian, respondió, ¿qué? ¿2 semanas? ¿Qué se supone que voy a comer? ¿Y qué pasa con mi ropa? A pesar de que sabía que mi trabajo requería viajes frecuentes, actuaba como si no pudiera hacer nada solo. Molesta por su comportamiento infantil, le dije, resuélvelo tú mismo. Eres un hombre adulto. Si no puedes, ¿por qué no te quedas con tus padres mientras estoy fuera? Estarás bien allí. Brian aceptó de mala gana. Cuando regresé a casa 2 semanas después, me sorprendió encontrar a Elizabeth, la hermana de Brian, en nuestra casa. Ella vivía un poco lejos, y no la habíamos visto desde la boda. Me pregunté si algo había pasado. Elizabeth me saludó con una gran sonrisa, diciendo, hola, lo hice. Ha pasado un tiempo. Ah, por cierto, muchas gracias por el dinero. Fue un salvavidas. Estaba confundida y le pregunté, ¿de qué dinero estás hablando? Elizabeth respondió sin dudarlo. Brian dijo que como tienes algunos ahorros, me proporcionaría el capital inicial para mi negocio. Me dijo que no me preocupara porque tenías al menos $1.000.000 ahorrados. Estaba completamente desconcertada. Justo en ese momento, Brian entró, sosteniendo mi libreta de ahorros y mi sello. Sonrió y dijo, oh, bienvenida de nuevo, justo a tiempo. Le estoy dando tus ahorros a Elizabeth, ¿sabes? Ella es una artista de uñas y siempre ha querido tener su propio salón. Ha estado ahorrando, pero le falta alrededor de $1.000.000. Recordé que tenías exactamente $1.000.000 ahorrados antes de casarnos, así que le dije que viniera a recogerlo. Luego le entregó la libreta y el sello a Elizabeth, diciendo con una sonrisa, tienes suerte, esto hará realidad tu sueño, agradécelo, ¿vale? No pude contenerme más y exploté, ¿de qué estás hablando? Ese es mi dinero. ¿Por qué estás decidiendo esto por tu cuenta? Podría entender si dijeras que quieres prestarlo, pero necesitaríamos un pagaré y un plan claro para devolverlo, ¿verdad? ¿Qué significa que simplemente vas a regalar los ahorros de otra persona? Tomé de vuelta la libreta y el sello de Elizabeth. Brian me miró y dijo, ¿qué? Somos familia, ¿no? Es ridículo escribir un pagaré para los miembros de la familia. Además, no lo estamos prestando, lo estamos dando. No tienes ningún pasatiempo porque siempre estás trabajando. Así que es un desperdicio simplemente tener dinero guardado. Elizabeth tiene un sueño. ¿No crees que es más significativo usar el dinero para ayudarla a lograrlo? Me miró con furia, pero en ese momento, me di cuenta de que no podía comunicarme con él. Entonces, Brian dijo, este dinero es demasiado bueno para ti, así que se lo estoy dando a Elizabeth. Tú lo desperdiciarías. Puedes trabajar y ahorrar de nuevo. No, si aún quieres discutir, nos divorciaremos. Al escuchar esto, una idea surgió en mi mente. Respondí rápidamente, está bien, vamos a divorciarnos. Redactaré los papeles del divorcio y te los enviaré. Pronto vendré a recoger mis cosas. Hasta que se finalice el divorcio, me quedaré en un hotel. Adiós por ahora. Con eso, tomé mi equipaje del viaje de negocios y salí de la casa rápidamente. Brian se sorprendió por mi decisión repentina, pero después de un rato, envió varios mensajes de texto diciendo cosas como, aún puedes volver si te disculpas ahora, y Elizabeth dice que te perdonará por lo que pasó hoy siempre y cuando le des el dinero. Así que deja de ser terca y regresa. Ignoré todos sus mensajes. ¿Quién se cree que es? Al día siguiente, fui al ayuntamiento y envié los papeles de divorcio firmados de vuelta a casa. Incluso entonces, seguía enviándome mensajes de texto diciendo cosas como, ¿de verdad estás segura de esto? Voy a presentar los papeles del divorcio. ¿De acuerdo? Solo respondí con, por favor, preséntalos lo antes posible, e ignoré todos los otros mensajes. El divorcio con Brian se finalizó antes de lo que esperaba. Una semana después de que se finalizó el divorcio, organicé para mudarme a mi nueva casa mientras Brian estaba en el trabajo.
cuando Brian me envió un mensaje sobre presentar los papeles del divorcio. Dijo: me siento genial por poder divorciarme de una mujer fea como tú. Ahora somos extraños. Asegúrate de dividir nuestros bienes de manera justa ya que estamos divorciados. Así que no tomé la mayoría de los muebles y electrodomésticos. Al mismo tiempo, deposité la mitad de los pequeños ahorros que había acumulado durante nuestro matrimonio en su cuenta bancaria y lo dejé allí. Esa noche, recibí múltiples llamadas de Brian. Al principio, las ignoré, pensando: aquí vamos de nuevo. Pero después de un rato, Elizabeth también comenzó a llamar. Finalmente, contesté el teléfono, y Brian inmediatamente gritó: oye, ¿qué pasó con la división de bienes? Esto es ridículo. Solo hay 800 pesos en esta cuenta. Pensé para mí misma, exactamente lo que esperaba. Le dije a Brian: mira, si dividí los bienes, originalmente teníamos 1,600 pesos en nuestra cuenta conjunta. Correcto, te dejé la mitad, 800 pesos. Y todos los muebles y electrodomésticos los compramos después de casarnos. Así que los dejé todos ahí. Es una división justa de bienes, ¿no? Para ser clara, yo me quedé con menos que tú. Pero Brian no estaba convencido. Dijo: ¿de qué estás hablando? Se supone que tienes $1,000,000 en tus ahorros, ¿no? Así que la mitad de eso, 500,000 pesos, también debería ser mío. Además, heredaste dinero cuando murió tu abuelo, ¿verdad? La mitad de eso también debería ser mío. Me quedé en shock y no pude evitar reírme. Ya lo veía venir. De lo contrario, no creo que Brian hubiera aceptado el divorcio tan fácilmente. Contuve mi risa y le expliqué: escucha, Brian, la división de bienes solo aplica a los activos que obtuvimos durante el matrimonio. Mis ahorros de antes de casarnos y la herencia que recibí no se consideran bienes matrimoniales. No sé quién te dijo lo contrario, pero consulté a un abogado y dividí todo de manera justa. El dinero que ahorramos después de casarnos fue todo ganado por mí, ya que tú nunca contribuiste a los gastos del hogar. Deberías estar agradecido de que incluso dividiera eso. Brian gritó: estás mintiendo. No hay manera de que eso sea cierto. No puedes engañarme. Dame el dinero o te voy a demandar. Sonaba desesperado, pero yo le respondí con calma: adelante, demándame si quieres. No he hecho nada mal, y dividí todo de manera justa. No tengo miedo de ser demandada. Al escuchar esto, Brian entró en pánico y dijo: espera, olvidemos el divorcio. Me equivoqué, por favor, vuelve. Cambió completamente de tono y suplicó por una reconciliación. Le respondí: ¿de qué estás hablando? El divorcio ya está finalizado, y no tengo absolutamente ninguna intención de volver. Esto no es una broma. Luego añadí: ya que esto es el final, déjame decirte algo: si planeas seguir viviendo ahí, tienes que pagar la renta tú mismo. La renta es de unos 1,800 pesos al mes. Probablemente no lo sabías porque nunca la pagaste. Brian respondió débilmente: no hay manera de que pueda pagar eso. Simplemente le dije: si no puedes pagar, entonces tendrás que dejarlo. Eso ya no es asunto mío. Después de eso, parece que Brian se mudó de regreso a la casa de sus padres porque no podía pagar la renta. No tenía suficiente dinero para cubrir los gastos de mudanza, así que vendió los muebles y electrodomésticos que dejé atrás para pagarlo. Sus padres pensaban que Brian estaba ganando un buen sueldo y lo recibieron con gusto, pensando que los ayudaría económicamente, pero en realidad, Brian no pudo darles tanto dinero como cuando estábamos juntos, y parece que ahora está bastante incómodo viviendo ahí. Elizabeth, a quien Brian le había dicho que no se preocupara por el dinero, ya había comenzado a prepararse para abrir su propio negocio, pero como no pudo obtener ni un centavo de mis ahorros, sus planes de iniciar el negocio se detuvieron. Parece que sufrió mucho al tener que cancelar todos los preparativos que había comenzado. Brian, a su vez, parece haber sido presionado por Elizabeth, pero ese ya no es mi problema. En cuanto a mí, estoy enfocada en mi trabajo y disfrutando de vivir sola. Ya tuve suficiente con el matrimonio. Brian todavía me envía mensajes diciendo que quiere volver, pero los ignoro por completo. Es algo divertido escuchar de vez en cuando sobre su situación, así que he dejado que siga enviándome mensajes, pero planeo bloquearlo pronto.